Nos saludamos a Martín Burgos, él es economista. Martín, gracias por venir. ¿Cómo andás? Bueno, ayer estábamos repasando algunos números de la inflación. En febrero bajó la inflación, pero ¿vos creés que esta baja del costo de vida se da por una caída brutal del consumo, Martín? Y hay un poco de todo. El dólar planchado siempre ayuda y es una medida en general muy heterodoxa, ¿no? Que suele tomar el gobierno, plancha el tipo de cambio y eso obviamente afecta a los precios, reduce la inflación. El gran tema que estamos teniendo es que igualmente tenemos una inflación de 2 dígitos a un tipo de cambio planchado, quiere decir que tenemos unos precios que crecen en dólares a 2 dígitos y pronto las cosas van a salir más baratas en Río de Janeiro que en Buenos Aires o en Europa que en Buenos Aires, lo cual es un grave problema, ¿no? Para todos nosotros y para la competitividad de la industria, de todos los que exportan y los que importan, todos los que son incluso los agricultores, están en esa problemática. El 70%, leía una encuesta en el día de ayer, el 70% de los consultados señaló que está mucho peor que hace un par de meses, desde que comenzó a gobernar Javier Milei. Los precios subieron un 71,3%, las jubilaciones tuvieron una caída del 24,6% y los salarios de los trabajadores estables 18%. El panorama es desolador. Sí, es desolador, pero te digo de nuevo, están bien los datos esos. Ahora, cuando vemos la dinámica del modelo económico, si seguimos con inflación de 2 dígitos por mes, es una inflación que es en pesos y es una inflación que es en dólares. Y lo que está pasando también es que los salarios están teniendo incrementos, las paritarias de 2 dígitos, 10-15% mensuales, lo cual hace que efectivamente también los salarios estén creciendo en dólares. Entonces la paradoja a la que llegamos es que no llegamos fin de mes, porque los salarios crecen más que los salarios crecen menos que los precios, pero no obstante estamos en una situación en la cual los salarios van a empezar a ser buenos en dólares. Entonces nos va a convenir ir a vivir a Río de Janeiro y ir a comprar allá, digamos, porque sale más barato con el sueldo de Argentina, pero no vamos a poder vivir acá en Buenos Aires, ¿no? Me parece que ahí eso es lo que demuestra... Qué fuerte, lo que nos está diciendo, claro, Martín. lo que demuestra es que el modelo es totalmente inconsistente. En algún momento, si esto continúa, vamos a ser el país, a la vez un país muy pobre y a la vez un país muy caro en términos de comparando los precios nuestros con los precios en otros países de Europa. ¿Por qué la derecha insiste, cuando llega al poder la derecha en Argentina, insiste con ese modelo del 76? Prueban y saben que no va a tener éxito, así todo lo siguen intentando. De la Rúa con Cavallo, el menemismo, Mauricio Macri, ahora Milei. ¿Por qué, Martín? Sí, yo creo que tiene muy pocas ideas, ¿no? O por lo menos los libros de texto vienen con esto y lo tratan de aplicar a la Argentina, no se adaptan a las cuestiones que tenemos nuestras. Me parece que hay una especificidad argentina que es muy importante, que la heterodoxia siempre la tuvo en cuenta, que es nosotros exportamos alimentos y eso te impacta, es decir, que nosotros lo que comemos está en dólares. Entonces vos, si no pones retención, si empiezas a devaluar, si empiezas a abrir, lo que generas inflación de alimentos. Simplemente eso es lo que pareciera que la derecha efectivamente nunca terminó de entender, o por lo menos no quiere entender. Entonces nos encontramos siempre en las mismas situaciones, ¿no? Esas cosas de que primero te devalúo, después me doy cuenta que eso impacta en los alimentos, entonces te plancho el dólar, pero planchándote el dólar, en verdad lo que estoy haciendo, estoy complicándole la vida a todo lo que es el aparato productivo. Hoy por hoy piensa en una empresa, una pyme, ¿qué le está pasando? Con el dólar planchado, con además el gobierno que le dice que van a importar alimentos, por ejemplo, para competir con los precios, y a la vez costos que incrementan 2 dígitos en dólares mensuales, porque el tipo de cambio está planchado. O sea, alquileres que te están subiendo en pesos, pero también en dólares. Y también tenemos salario y todo lo que son los costos, tarifas que están subiendo. Evidentemente las empresas productivas están en una situación muy difícil y yo creo que eso es un poco lo que más complejo tenemos. Lo decía José Castillo el fin de semana pasado, lo que se avecina ahora en la Argentina en el corto plazo, empiezan ahora el cierre de fábricas y por ende los despidos. Ese es el escenario
más próximo que vos también visualizás, Martín? Sí, sí, claramente. Este problema productivo que tienen las empresas, suba de costos, aumento de las importaciones y aparte no venden nada porque no hay demanda en el mercado interno, lo que hace es que efectivamente muchas van a elegir importar en vez de fabricar aquí con lo que se supone en términos de desempleo, sí, efectivamente. Quiero agregar algo también. Cuando el gobierno dice que va a importar, por ejemplo, alimentos para combatir la inflación, digamos, ¿quién va a importar? Va a importar Arcor, van a importar las mismas empresas que producen porque son las que manejan los canales de comercialización. Entonces, no va a tener un impacto sobre los precios. ¿Sí? Eso es clave lo que decís, ¿eh? Sí, sí, eso es importante también mencionarlo porque hay un argumento ahí de mayor competencia. No va a haber mayor competencia. El que tiene todos los canales comerciales son las empresas que hoy por hoy están ofreciendo. Claro, porque en algún momento se dijo que Caputo o el gobierno estaba haciendo morenismo, ¿no? Te tenés que meter porque si no los precios solos de por sí no bajan. Sí. Pero está igual bueno. Hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Bien, te pregunto además por otra situación, ¿no? El gobierno tiene esta obsesión de bajar el gasto público. Quienes están sufriendo más, de acuerdo a esta receta de corte neoliberal, yo lo llamo un liberalismo extremo, con rasgos autoritarios, son los jubilados. O sea, de este gasto público, la consecuencia directa ya la están sufriendo las prestaciones de PAMI, las jubilaciones. Claro. Yo creo que ahí, recordemos, ¿no? En campaña Milei había dicho que si bien iba a recortar en todos lados, no iba a recortar en la parte social. Y nosotros lo que estamos viendo es que efectivamente la parte social es donde más se está recortando, porque es gran parte del presupuesto, todo lo que son las jubilaciones. Ya se tuvieron que comer las inflaciones de los meses de diciembre, enero, febrero, lo cual es un montón y a pesar de los bonos no alcanza. No quiero dejar de lado también el tema de las provincias, porque gran parte del gasto público desde los años 90, cuando se descentraliza la educación y la salud, los hospitales, las escuelas primarias, secundarias pasan a mano de las provincias y los municipios. Entonces, una gran parte del gasto social es eso. Y vimos lo que pasó con las provincias. Es un gobierno totalmente antipopular, pero yo creo que incluso todavía Macri tenía sus matices, ¿no? Carolina Stanley tenía una muñeca que evidentemente Sandra Petovelo no tiene. Y yo creo que en un punto es un gobierno que pareciera disfrutar también con el sufrimiento de los que ya no cobran. Qué bueno lo que decís ahí, cómo marcás una diferencia hay que marcarla. De las diferentes experiencias neoliberales en la Argentina. Yo lo decía hace 2 fines de semana. En la época del menemismo, del dualdismo, estaba las manzaneras en la provincia de Buenos Aires. Claro. El caso de Carolina Stanley, claro, ella duplicó los planes sociales. Sí. Pero ahora el panorama es terrorífico con Sandra Petovelo. Pero parecen disfrutarlo, ¿no? Parece que además en las redes sociales los mismos funcionarios se están riendo de los jubilados, de todo eso. Me parece una cuestión bastante... Sí, vos dijiste neoliberalismo... hay una cuestión mística también, ¿no? Que aparece ahí, que me parece importante y que no aparecía en los otros gobiernos. Por ahí era más... Macri, no sé si te acordás, era más esotérico en el sentido de más de los libros de autoayuda. Esto directamente parece una secta, ¿no? Parece una cosa que los primeros viajes se van a Israel, se van a lugares, digamos, muy religiosos, pero de una parte muy mínima de lo que es estas cuestiones religiosas. Con lo cual, bueno, esa cuestión mística creo que también es importante y explica una parte de lo que están haciendo. Quédate, Martín. Vamos a presentar a Mauro Bricio, analista político. Mauro, buen día. Soy Adrián Salonia. ¿Cómo te va? Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Mauro, quería hablar con vos sobre la violencia. Bueno, ayer tuvimos 2 casos de violencia política, pero me quedo con el de la senadora por Chubut, que fue amenazada por redes sociales, de acuerdo a cómo votó esa senadora. Votó en contra del DNU. Bueno, los trolls de Javier Milei, los trolls de La Libertad Avanza salieron a atacarla y a amenazarla de muerte. La pregunta es la siguiente, y yo lo vengo sosteniendo también, y lo comparto con Martín. Los trolls de Javier Milei son 10 veces peor
que los trolls de Marcos Peña, que en su tiempo hablábamos mucho de eso. ¿Qué estás viendo vos en relación a la violencia que ejerce el presidente con la palabra y a su vez sus seguidores por redes sociales? Sí, efectivamente, Adrián. Yo creo que si tenemos que hacer una suerte de un cuadro de doble entrada y decir, bueno, por un lado están los trolls de Marcos Peña y por otro lado están los trolls de Cerimedo y Javier Milei, la diferencia está, me parece que ahora primero hay una naturalización de la violencia que está permitido y al mismo tiempo me parece que estos trolls además cumplen el rol de ser voceros oficiales, ¿sí? Porque por un lado tenemos la figura de Manuel Adorni que todos los días se encarga de hacer una bajada de línea con respecto a las principales políticas públicas que se van a comenzar a llevar adelante día a día, pero al mismo tiempo tenés una serie de trolls que evidentemente gozan de información de privilegio, de primera mano, que muchos desconocemos y que ellos la saben. Y además esta información que ellos difunden, ¿cómo sabemos que es información oficial? Y porque todo el tiempo Javier Milei le da likes, le da retweet, por lo que nos habla de alguna manera que hay una fuerte planificación. Por eso hoy, a diferencia de ese ejército de trolls y de bots que utilizaba Mauricio Macri de la mano de Marquitos Peña, hoy lo que vemos es que hay una fuerte planificación y una coordinación y donde la violencia se ha aceptado y se ha naturalizado. Por eso siempre es importante denunciarlo esto, porque esto lo que hace es poner en jaque la democracia. La democracia se sienta y se fortalece en base a los consensos y no en base a la violencia. Sí, y las falsas noticias también, ¿no? Cómo intentan modificarte la realidad. Me pasó en lo personal haciendo un móvil en el Congreso, me editaron un video como si yo hubiese contratado a un actor, porque esta es la acusación del presidente que hace para con C5N y para con los laburantes. Se cree que cuando vamos a la calle y hablamos con la gente, siguen sosteniendo que contratamos actores. Una barbaridad que ni en la época del macrismo pasaba esto. Por eso es muy grave, traspasan todo límite. Mauro. Sí, la realidad es que, Adrián, y que la audiencia lo sepa, Javier Milei, la ultraderecha y la Libertad Avanza llega al poder mediante la utilización de la mentira como instrumento y como arma política. Digo, y es bastante ingenuo creer que Javier Milei y sus trolls y toda su tropa van a dejar de utilizar la mentira. El problema está en que la mentira o la famosa fake news, digo, que es una táctica utilizada por la ultraderecha en todo el planeta, digo, no solamente acá en la Argentina, porque vos veías el caso de Bolsonaro en Brasil, de Donald Trump en España, o lo que sucede en España con Santiago Abascal, digo, y la táctica es exactamente lo mismo. El tema está en las consecuencias que tiene la difusión de las mentiras. ¿Sabes por qué? Porque el daño que ha instalado. Vos, Adrián, podés salir a decir, che, miren que este tipo no es un actor, realmente está sufriendo de las políticas de ajuste de la ultraderecha. Sin embargo, al haberse difundido la mentira, recordemos siempre que es mucho más rápida que la verdad, porque se expande hasta 7 veces más rápido, vos nunca vas a alcanzarlo. Y por más que la persona salga a decirlo, che, miren que yo no soy el actor, lamentablemente, ¿sabés qué va a quedar instalado? Él era un actor. Y ahí te vas a comer todo el quilombo vos, porque supuestamente vos fuiste el responsable. Así que por eso es tan necesario, Adrián, comenzar a pensar en políticas públicas que puedan de alguna manera regular lo que son la difusión de las mentiras y que la gente entienda que la libertad de pensamiento y de expresión tiene un límite. Digo, así como vos tenés derecho a difundir información e ideas de toda índole, bueno, si difundís mentira, estás violando un derecho, que es el derecho que yo tengo de recibir información veraz. Sí, independientemente del estilo presidencial, ¿no? Martín, que se lo dijo Lustó hace poco tiempo, un presidente que está mucho en redes sociales y poco en la realidad. Eso también. Sí, sí. Cuando cerraron Telam, cuando estaba toda esa temática, creo que Luis Caputo dijo, ¿para qué queremos Telam si tenemos a Twitter? ¿No? Marcando un poquito, número uno, obviamente la libertad de mercado vale para todo, incluso para la generación de información, con todos esos peligros que Mauro nos está señalando, ¿no? Bueno, si está librado al bueno de Dios sin regulación, sin una institución, un jefe de alguien que dice esto sí, esto no, digamos, y todo lo que hace al periodismo, el doble chequeo y ese tipo de cuestiones por los cuales
los periodistas estudian. Me parece que sí, cualquiera puede decir cualquier cosa y efectivamente esa es la palabra que usa también y la forma que usa el presidente y es problemático. Que el presidente no se va a correr, ¿no? de esta estrategia o de este estilo que tiene de sumergirse en las redes sociales más de 3, 4 horas por día y paralelamente los trolls que siguen actuando con mucha violencia, como la amenaza a esta senadora, Mauro. ¿Qué avisorás vos en el corto plazo? No, pensarlo de esta manera, ¿por qué se correría de esa táctica si con esa táctica llegó hasta donde llegó? Entonces, de hecho, en la última semana, la semana pasada, hubo un montón de fake news que giraron en torno a Javier Milei. Recordemos lo que pasó con el champagne Cristal, que le acusó a Alberto Fernández y que tuvo que salir después a pedir disculpas, la publicación que hizo de Esteban Lamote, después que dijo que en realidad ese like a Nacho Torres, el gobernador de Chubut, donde tenía rasgo de síndrome de Down, no lo había hecho y sabemos que sí lo hizo. Lo que yo creo es que lo que estamos viendo recién es la punta del iceberg. Yo creo que a medida que pasen las semanas, la cantidad de mentiras van a ir aumentando porque él lo que necesita es justificar la implementación de estas políticas públicas que apuntan a destruir pura y exclusivamente el bolsillo de los trabajadores. Y como no puede hacerlo diciendo qué es realmente lo que va a suceder y cómo esto va a afectar a los trabajadores y a los jubilados, tiene que mentir. Por eso me parece que la mentira y la utilización de la mentira como instrumento político llegó para quedarse. Mauro, te mando un abrazo. Muchas gracias por toda tu análisis sobre el momento que estamos viviendo y la violencia en redes sociales impulsada por justamente La Libertad Avanza. Gracias, Mauro. Un gran abrazo. Me quedo con Martín. Martín, hay un rumor de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un préstamo nuevamente al FMI de 15.000 millones de dólares, la excusa para levantar el cepo. Sí, a ver, es medio raro ese rumor porque yo les diría, ¿qué es levantar el cepo? Quiere decir que las divisas que ingresen al Banco Central van a empezar a circular libremente, es decir, que cualquiera de nosotros puede comprar dólares. El tema que siempre mira el FMI, y por eso con Macri la discusión era que había que poner cepo, el FMI le decía que había que poner cepo, es porque las reservas que acumulaba Argentina tenía que servir no para todos, sino para pagarle al Banco Central, al FMI. Entonces me parece que ahí hay como una especie a mí por lo menos me hace ruido que el FMI habilite la quita del cepo. ¿Qué quiere decir habilitar la quita del cepo? Como te dije, todo el mundo va a salir a comprar dólares, los que pueden, y entonces efectivamente lo que puede llegar a haber es una corrida sobre el peso, es decir, salir de ese esquema de 1.000 a 1, ¿no? De 1.000 pesos contra un dólar. Entonces me parece una maniobra peligrosa, me parece que si el FMI acepta la plata que presta, que va a ser más deuda para nosotros, se va a ir todo a fuga. Y al propio FMI no le sirve, porque si va todo a fuga no vamos a poder pagarle nada a él. Me recuerda ese se va todo a fuga, me recuerda al corto plazo también, Perdón, al escenario que tuvimos en Argentina reciente con Caputo como ministro de Economía de Macri. Bueno, sí, digamos, no por nada se repite justamente Caputo como uno de los personajes de los dos episodios de la historia argentina. Así que bueno, eso siempre que se mete el Fondo Monetario y le pedimos préstamo al Fondo Monetario, me parece que es un problema. Bien. Y bueno. Bien. Gracias, Martín, por venir. Gracias.